תנסוף כי דרכנו אין לה סוף, כי עוד נמשכת השרשרת, כי בינו לרחב מעולם בעד יד, כי עוד נמשכת השרשרת. Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy llegamos a la sexta cápsula o video sobre la Revolución Mexicana y hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la revolución, así muy rapidito en un minuto, y luego vamos a platicar pues consecuencias o conclusiones, ¿no?, sobre este proceso histórico en México. A diferencia de lo que nos han enseñado como que terminó en 1917 cuando se promulga la Constitución, en realidad la Revolución Mexicana diríamos que duró de 1910 hasta por ahí de 1929, que es cuando se funda el PNR, antecesor del PRI, que era el Partido Nacional Revolucionario, y que es cuando, después de estos casi 20 años de inestabilidad en México, por fin la nueva élite gobernante logra afianzarse en el poder y logra establecer o escribir las nuevas reglas del régimen, el cual le va a dar ya cierta estabilidad a México y que por desgracia va a continuar pues hasta casi el año 2000, ¿no?, cuando por fin el PRI pierde la presidencia, ¿no? Recordemos que veníamos de una dictadura de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero primero trata de participar en las elecciones de 1910, no lo dejan, le hacen trampa, se levanta con el plan de San Luis y en 6 meses del plan de San Luis logran que Porfirio Díaz salga del país, deje el gobierno, se convocan elecciones, Francisco I. Madero llega al poder democráticamente electo, su gobierno enfrenta mucha oposición y finalmente es traicionado y depuesto por Victoriano Huerta y pues asesinado. Hay levantamientos contra Victoriano Huerta, igual su presidencia ilegítima durará 1 año y cachito. Huerta sale huyendo y entonces los líderes revolucionarios, Carranza, Villa, Obregón, principalmente Emiliano Zapata y muchos más, una vez que Huerta ha dejado el poder, entonces pues, se pelean entre ellos. Acaba saliendo victorioso el grupo de Venustiano Carranza, asesinan a Villa y a Zapata, pero después dentro del mismo grupo de Venustiano Carranza, pues Venustiano Carranza va a ser asesinado por Obregón y más adelante Obregón, cuando pues, cumplió un periodo de 4 años, cuando Obregón se reelige y pues con intenciones yo creo que de seguir el camino de Porfirio Díaz, también es asesinado. Queda como hombre fuerte del país Plutarco Elías Calles y él es el que a finales logra crear el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y ya logra por fin darle estabilidad al país y terminar, ¿no?, con la etapa revolucionaria, que como les digo fueron pues casi unos 20 años, ¿no? Entonces, más o menos ese es el panorama. De la Revolución Mexicana, muy distinto a la versión para niños que nos cuentan y que muchos adultos todavía se creen. Y bueno, ahora sí que haciendo un resumen, ¿no?, viendo consecuencias, sacando conclusiones. De entrada, la dictadura de Porfirio Díaz, e incluso el mismo Porfirio Díaz, no fue tan malo como nos lo han pintado. Tuvo cosas buenas su dictadura. La primera fue darle estabilidad al país, es cierto, con mano de hierro, sin garantías personales, de los derechos humanos, ¿no?
tomándolo o analizándolo con el contexto actual que tenemos. Sin embargo, pues sí le dio estabilidad al país, que era algo que no tuvimos durante 100 años, ¿no? O antes, ¿no? Desde que empezó la independencia. Y entonces tuvo cosas buenas Porfirio Díaz. Quizás el error más grave que yo le veo es que no pensó que fuera a dejar el poder, pensó que iba a ser eterno. Es algo que le pasa a todos los dictadores. Y entonces él pudo haber aprovechado esos 30 años que gobernó el país con mano de hierro para a democratizar al país, ¿no? Recordemos que la democracia no es algo que surja de la noche a la mañana, y también recordemos, como dijo algún, no sé si era filósofo o pensador, la democracia necesita demócratas. Si pensamos que actualmente en el año 2021, aquí en México, la mayor parte de las personas no saben lo que es la democracia y no son democráticos, ahora imagínense hace 70 o 100 años, pues cómo estaría el país. El caso es que quizás ese fue el error de Porfirio Díaz, no haber aprovechado esos 30 años para poco a poco ir sentando las bases de un régimen distinto que eventualmente nos hubiera integrado a la modernidad, ¿no? A pesar de eso, y algo que no se menciona mucho durante la Revolución, es que hubo una entrevista, que si mal no recuerdo fue en 1909 o 1906, hubo una entrevista entre el presidente norteamericano, Taft, y el presidente dictador de México, Porfirio Díaz. En esa reunión, Taft le hizo algunas exigencias a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz se negó. Nos ponen, les digo, a Porfirio Díaz como el más malo de los malos. Sin embargo, mostró más dignidad y más aplomo que, por ejemplo, el actual presidente que tenemos, ustedes ya saben quién. Y Porfirio Díaz no aceptó las imposiciones norteamericanas, y eso eventualmente hizo que el gobierno norteamericano pues le fuera quitando apoyo a Porfirio Díaz, que fuera más receptivo, ¿no?, a las sugerencias norteamericanas, ¿no?, que a final de cuentas fue Venustiano Carranza y después Álvaro Obregón, ¿no? ¿Qué platicaron en esa entrevista? Bueno, hubo varios puntos. Quizás el menos importante. México le había dado asilo que lo habían tirado del poder, obviamente los norteamericanos, y estaba asilado aquí en México, y Taft le exigía a Díaz que no le diera asilo, y pues Díaz se negó, ¿no? Eso digamos que pues no era muy importante, ¿no? Pero hubo otras tres cosas que sí eran importantes. Una es que Taft pudieran establecer una base militar en Baja California. Porfirio Díaz se negó. Es como si nos hubieran puesto una base de Guantánamo, ¿no? Entonces, pues tú dejas de entrar a los gringos, pero no sabes cuándo los sacas. Luego, otra de las exigencias era que México le comprara todo su armamento a los Estados Unidos, porque México le compraba bastante armamento a Alemania. Porfirio Díaz se negó. Y quizás el más importante es que en ese entonces, 1906 o 9, Estados Unidos estaba construyendo el Canal de Panamá, y aquí en México Porfirio Díaz estaba planeando no construir un canal, pero sí el famoso tren transísmico, que iba a implicar que los barcos pudieran llevarlos en tren hasta Salina Cruz para así cruzar al Océano Pacífico. Entonces, este canal seco, por así decirlo, porque no iba a ser como el de Panamá, que era hacer físicamente un canal, pues obviamente iba a representar una competencia para el Canal de Panamá que los norteamericanos estaban construyendo. Y Porfirio Díaz se negó, porque al final de cuentas iba a ser un proyecto que iba a beneficiar al país. Entonces, estos hechos, ¿no?, que muy poca gente sabe, probablemente influyeron, más el hecho de que Porfirio Díaz
estos hechos influyeron en que pues el gobierno de Estados Unidos pues le diera apoyo a Madero, le diera apoyo a Pancho Villa, le diera apoyo a Venustiano Carranza, es decir, los norteamericanos pues vieron que ya Porfirio Díaz en primera no era tan dócil, que pues les convenía apoyar a los que querían suceder a Díaz para que si alguno de ellos llegaba a la presidencia pues lo pudieran manipular más, ¿no? Entonces, esto poca gente lo sabe, pero definitivamente influyó en nuestra revolución. Ahora bien, en la Revolución Mexicana, más allá de la Revolución Mexicana, más allá de lo que nos dice la historia oficial, pues en realidad no fue un hecho único y un hecho lineal. Si somos honestos, la Revolución Mexicana fue un microcosmos, ¿no?, de razones y de intereses, ¿no?, con un ideal único en contra de otro grupo, ¿no? Eso es falso. Había de todo. Había personas que sí querían un cambio, había personas que pues no querían que las cosas cambiaran, nada más querían quitar a los de arriba para ellos estar arriba, pero que las cosas siguieran igual. Había personas que las cosas siguieran igual. Había personas que más que buscar cambiar al país querían resolver alguna situación regional, ¿no?, o local o incluso personal, ¿no?, alguna venganza personal contra algún cacique, ¿no? Entonces todo eso fue la revolución, ¿no? Entonces todo eso fue la Revolución Mexicana, ¿no? Si vamos analizando, desde mi punto de vista quizás el menos peor de todos fue Francisco I. Madero, que es cierto, era un terrateniente, pero de buenas intenciones. Él no tan drásticamente el régimen, él simplemente quería que hubiera democracia, él pensaba que era todo lo que se necesitaba, ¿no? Claro, él era de clase alta y pues vivía muy bien, ¿no? A Madero definitivamente le faltó malicia, le faltó mano firme, le faltó ser un poco desgraciado, y pues por eso lo acabaron matando, pero era un hombre bueno, de buenos ideales, de buenos sentimientos, quizás ingenuo, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, a Felipe Ángeles, este militar que sí venía del porfiriato, pero que le era leal a Madero y que era un hombre honesto y que luego peleó junto con Pancho, el mejor general, no en cuanto a la capacidad, sino de que aparte que era muy bueno, era el más humano, era el más decente, ¿no? Tenemos a Zapata, por ejemplo, que pues no era un pobre campesino, sino le iba bastante bien económicamente y que si bien su causa era justa, era una causa muy local, muy regional, ¿no? Él nada más hablaba de repartir la tierra, o más bien que le regresaran a los ejidatarios de Morelos las tierras que les habían arrebatado las haciendas. Eso era todo lo que él quería, ¿no? Él no tenía una visión de todos los problemas que tenía México y de lo que había que solucionar, ¿no? Por ejemplo, Villa era una persona muy rústica, muy primitiva, pero muy contradictoria, pero también una persona como que de buenas intenciones, si así lo queremos ver, ¿no? Recuerden que fue un bandolero, porque él traía conflictos con los caciques de Chihuahua. No es que él estuviera muy preocupado por la situación de Chiapas o de Yucatán, ¿no? Fue un gran líder. Era un gran militar, no en el sentido estratégico, pero de liderazgo que tenía entre sus hombres y de su valentía personal. A diferencia de Carranza, Villa sí luchaba al frente con sus hombres, no como Carranza, que se quedaba en retaguardia. Sí es cierto, Villa cometió muchas atrocidades y permitió muchas atrocidades, pero también una vez que fue derrotado y se acogió a la amnistía que le ofreció el gobierno en Chihuahua, pues él se dedicó a fundar, por ejemplo, escuelas, ¿no? Él no había podido ir a la escuela y entonces él le daba mucha importancia a la educación. Por ejemplo, Villa era abstemio, ¿no? Él no tomaba, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Emiliano Zapata, que pues, sí, al final acabó siendo casi un alcohólico, ¿no? Cuando no logró que su plan de Ayala fructificara.
Entonces, vaya, Villa era contradictorio y les digo, no tenía una visión global, ¿no? Del país y de los problemas. Carranza, aunque no lo ponen como una gran figura, pues en realidad era un porfirista, reyista, que él lo único que quería era quitar a Porfirio, bueno, no quería quitar a Porfirio, ¿no? Pero una vez que cayó Porfirio, pues él quería quitar a Madero y a Huerta para él, quedarse y ser otro Porfirio Díaz, ¿no? Eh, era, era flojo, era burocrático, era pachorrudo, era acomodaticio, era servil, y pues obviamente cuando él encabezó el primer jefe, pues esperaba lo mismo de sus subalternos, ¿no? Muy diferente a como era Madero, ¿no? Está obviamente el general, uno de los generales más importantes de Carranza, Pablo González, que pues ni era buen militar y su único mérito era ser de Carranza, ¿no? Y sin embargo él también aspiraba a llegar a ser presidente algún día. Por ejemplo, Obregón, al igual que Villa, pues también era un caso interesante. Obregón era muy inteligente, muy trabajador, también era abusivo, era tramposo. Él sí también era abusivo, era tramposo. Él sí tenía una visión más clara del país y de lo que podía y quería hacer. Como todos, empezó desde abajo y sin embargo al final pues también peleaba por el vil poder y cómo quedarse en el poder, ¿no? El único que tenía claro el concepto de la democracia era Madero. Él fue electo presidente y él sí tenía intenciones de a los 4 años dejar el cargo y que llegara otro. Todos los demás más bien perseguían o seguían el modelo de Porfirio Díaz, es decir, tomo el poder y me quedo de aquí hasta que me muera o hasta que me saquen, ¿no? Entonces, como ustedes verán, todos estos personajes fueron los que participaron y le dieron forma a la revolución. No había buenos ni malos, sin características, con sus virtudes y con sus defectos. También tenemos que mencionar que a mitad de la Revolución Mexicana, ¿no? Quizás cuando ya estaba pasando la parte más violenta, que fue por ahí de 1917, y esto viene a colación con los eventos actuales. Recuerden que la gripe española, ¿no? a México y pues a todo el mundo, ¿no? El 17, 18, 19, 20 y 21, ¿no? Que duró esa epidemia, pues también llegó aquí a México y pues obviamente también mató a mucha gente acá. Hay que mencionar, por desgracia, ¿no? Junto con esta pandemia que provocó muchas muertes y junto con los muertos durante las batallas y los levantamientos durante la revolución y junto con las hambrunas que también vinieron después de tal país, entonces hubo hambrunas. Bueno, toda esta muerte y destrucción que tuvimos durante casi 20 años, pues no sé qué tanto haya servido, porque a final de cuentas salimos de una dictadura y entramos a otra dictadura. En 1929 se forma el Partido Nacional Revolucionario, que fue la nueva forma que encontró Plutarco Elías Calles para, así como Porfirio Díaz tuvo durante 30 años el poder, bueno, pues Calles ideó un partido único de Estado, que celebraba elecciones, pero pues que siempre ganaban ellos, y todos los generales u hombres fuertes u hombres con poder que aspiraban a la presidencia, en lugar de estar organizando levantamientos que tanto le afectaban al país, pues lo que iban a hacer es que a través de este partido único de Estado, pues una persona iba a ser la electa durante 6 años y acabando los 6 años tenía que dejar el poder y entraba otro y pues todos más o menos participaban como candidato, y entonces fue la forma de encauzar la revolución y dejar atrás la etapa de los cuartelazos y los levantamientos.
Entonces, imagínense 20 años de guerras o 20 años de revolución, a lo mejor 1,5 millones de muertos entre enfermedades, pandemias y batalla, una dictadura de un hombre y terminar con una dictadura de un partido. Entonces, pues yo no sé qué tan exitosa fue nuestra revolución, ¿no? Nada más como comentario anecdótico, en 1929 fue el PNR, después en 1938 el PNR cambió por el PRM, que era el Partido de la Revolución Mexicana, y en 1944 ese mismo partido cambia de nombre y se vuelve en el famoso PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que nos gobernó hasta el año 2000. Bueno, ahora bien, les comentaba que con este pacto, con este partido se logró evitar ya los levantamientos, los cuartelazos. Sin embargo, los presidentes en el país siguieron siendo militares. O sea, seguíamos en manos de los militares. Esto poco a poco se fue diluyendo y hasta que por ahí de 1950, que fue el primer presidente civil después de la Revolución Mexicana. Antes, todos, incluso el anterior a Miguel Alemán, que fue este señor Ávila Camacho, si mal no recuerdo, bueno, Ávila Camacho todavía era un militar. Finalmente, hasta 1950 se pudo dar el brinco a cederle el poder a un civil, que fue Miguel Alemán Valdés, y de ahí en adelante ya hemos tenido puros presidentes civiles y ya no militares. Obviamente mucha gente ahorita, porque ya los que se acuerdan ya están muy grandes o ya se murieron. Mucha gente ahorita, porque ya los que se acuerdan ya están muy grandes o ya se murieron, pues la gente no valora eso, ¿no? El hecho de que durante muchos años, aunque tuviéramos una aparente democracia, pues seguíamos siendo gobernados por militares. Dar ese paso a tener un presidente civil fue un gran paso y ahorita ya es algo normal, ¿no? La gente lo ve como, pues sí, es de lo más normal del mundo, pero pues no lo era, ¿no? Y lograr eso nos tomó muchos años. Y, por ejemplo, ahorita pensar que un militar o que los militares fueran designando a los siguientes presidentes, pues sería algo espantoso para nosotros, ¿no? Pero en la revolución, recordemos que uno de sus frutos fue la Constitución de 1917 y muchos marcan ahí como el final de la revolución, aunque no lo fue. Y aunque, bueno, ha sido muy cacareada esta Constitución, pues hay que recordar que los tienen constituciones mucho más antiguas que la de México y aparte que no las han cambiado. Nuestra Constitución del 17 fue la tercera o cuarta Constitución y del 17 para acá pues le han hecho más remiendos que a un pantalón o a unos calzones, ¿no? ¿Esto qué nos refleja? Que pues aún como mexicanos y aún como país independiente no podemos ponernos de acuerdo en un proyecto nacional. Ya ahorita 2021 llevamos 200 años de la independencia y 100 años de una revolución y todavía seguimos sin poder tener reglas claras, únicas en la Constitución sobre qué queremos como país, ¿no? El hecho de que sea una constitución con tantas enmiendas, pues nos dice que andamos como veletas, ¿no? De las enmiendas que se van haciendo. Y pues esto es algo, es triste, ¿no? Pues nos refleja por qué no hemos podido avanzar más como país de lo mucho que ya hemos avanzado. Otro comentario sobre la Constitución. Dicen, porque yo no estaba en 1917, la Constitución mexicana era una de las constituciones más progresistas o avanzadas de todo el planeta. Es decir, estaba a la altura de las de los países de primer mundo y en algunos aspectos la superaba, ¿no? Entonces, pues sí, es muy bonito ¿no? Entonces, pues sí, es muy bonito poner en una Constitución todo lo que tú crees que se tiene que hacer. Sin embargo, esa Constitución no se ha cumplido y ese es quizás otro gran defecto que podemos ver de 1917 hasta la hora actual 2021. Nuestros legisladores muchas veces legislan
como si estuvieran en Disneylandia, ¿no? O sea, creen que por poner ahí que todo el mundo tiene derecho a la educación y promulgar la ley, ya de manera mágica aparecen escuelas, maestros, estudiantes. Y un defecto del que adolecemos acá en México es que nuestros legisladores pues legislan muy bonito y generalmente legislan para el populacho, ¿no? Para ganar votos, pero que luego esas legislaciones son difícilmente llevadas a la realidad, ¿no? Entonces, pues, yo creo que deberíamos de aprender que pues lo más importante no es legislar, podemos legislar menos o cosas menos ambiciosas, pero buscar mejor que sí se hagan realidad y no que se queden nada más plasmadas en la Constitución. Ya para terminar, como les mencionaba sobre la entrevista entre Taft y Porfirio Díaz, digo, esto no es ningún secreto, los norteamericanos no tienen amigos ni enemigos, ellos tienen intereses y pues los tenemos de vecinos, ¿no? Y pues son la primera potencia mundial. Entonces los tenemos de vecinos, ¿no? Y pues son la primera potencia mundial. Entonces, esta entrevista que tuvo Porfirio con Taft obviamente influyó en la revolución, es decir, los norteamericanos siempre han estado al pendiente de lo que pasa en México y pues ellos han estado al pendiente de lo que pasa en México y pues ellos ven por sus intereses y obviamente buscan que quede en el gobierno alguien que sea pues amigable hacia ellos, digo en el peor de los casos, o si es mejor, pues alguien que sea sumiso, ¿no? Entonces, el hecho de que Porfirio se negara a las peticiones de Taft, obviamente ayudó para que él cayera, y obviamente los norteamericanos, pues, coquetearon y apoyaron a Madero, y apoyaron a Carranza, y a Villa, y a Obregón. Al único que no apoya en el gobierno, recordemos que su embajador, contradiciendo o sin decirle al presidente norteamericano, sí apoyó a Huerta para que pudieran tirar a Madero, ¿no? Pero bueno, algo que no podemos olvidar, y aunque nos pintan la Revolución Mexicana como algo muy patriótico, hay que recordar que siempre los norteamericanos han estado metidos de una u otra forma, pues cuidando sus intereses al sur de su frontera, lo cual no nos debe de espantar, pero pues es una realidad que tenemos que aceptar. Y ya por último, dos aspectos. Nuestra revolución, que nos la pintan como un hecho glorioso, por desgracia, y como ya vimos, no fue una revolución así en el sentido estricto de la palabra, fue más bien un... Y a diferencia de, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Soviética o la Revolución China, por mencionar tres, eran revoluciones que, digo, tampoco fueron perfectas, ahorita les voy a decir por qué, pero a final de cuentas sí tenían, como que tenían más forma, más clara de lo que querían hacer, como que tenían un bagaje ideológico detrás. La Revolución Mexicana careció de eso. Les digo, fue más bien una sucesión de luchas, de traiciones, donde eran todos contra todos, ¿no? Entonces, muchos la quieren poner como, ¿no? Entonces, muchos la quieren poner como a la altura de las grandes revoluciones de la humanidad. Y bueno, pues no es que no sea mexicano y no quiera mi país, pero yo creo que la Revolución Mexicana, pues no fue eso, ¿no? O no estuvo a la altura de una Revolución Francesa o China. Ahora bien, esas otras revoluciones, no porque sean de extranjeros significa que hayan sido mejores. Si ustedes le quitan las ideologías, le quitan los nacionalismos y le quitan pues las historias oficiales de cada país, porque recuerden, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una rebelión y una revolución? Si yo me levanto en armas y pierdo, entonces los que me derrotaron van a decir que fue una vil rebelión. Si yo me levanto en armas y gano, entonces digo que fue una revolución y me encargo de escribir la historia, crear mitos que glorifiquen mi revolución como algo revolucionario.
así ha pasado a lo largo de la historia. A lo que quiero llegar es que todas las revoluciones a lo largo de la historia de las sociedades humanas generalmente son de un lo quiere que usa al pueblo para tirar a los que están en el poder, y una vez que este nuevo grupo entra al poder, solamente se ocupan del poder y se olvidan del pueblo que usaron para poder llegar al poder. Eso ha pasado en todas las revoluciones del mundo, en la francesa, en la china, en la soviética, y obviamente acá en México pues fue una lucha de facciones, y la facción que quedó y que pudo sustituir a Porfirio Díaz y a su grupo, y que muchos de ellos en realidad simplemente se quedaron con el nuevo régimen. Una vez que llegaron se quedaron con el nuevo régimen, una vez que llegaron al poder, pues se preocuparon simplemente por conservar el poder y se olvidaron del pueblo. Yo sé que ha habido avances desde que acabó la revolución hasta nuestra época actual, no los voy a negar. Sin embargo, si más o menos consideramos que durante el porfiriato a lo mejor un 80% de la población vivía en pobreza, ¿no? O sea, habría un 1% o 3% de la clase alta, y luego había una incipiente. Ellos juntos quizás, ¿no?, heroicamente hablando, representaban el 20%, y luego teníamos un 80% de la población en una pobreza y analfabetismo y con hambre y sin medicinas. Pues si consideramos que ahora en el año 2021, 100 años más o menos después, pues ahorita tenemos quizás un 60% de la población en pobreza, pues eso que nos cuentan de que la revolución fue para mejorar las condiciones del pueblo, pues como eslogan suena muy bonito, pero si nos vamos a los datos y a los números, pues yo creo que la revolución nos queda mucho que deber, o fue una revolución muy chafa, ¿no? Porque pues, si en 100 años no han podido sacar a tanta gente de la pobreza, entonces ¿para qué sirvió la revolución? ¿Para qué sirvieron tantas muertes, no? Pero bueno, eso es ya mi interpretación. Con esto terminamos la serie sobre... Fueron extensos, sin embargo, apenas tocamos la superficie de la revolución. Hay muchos libros y hay muchos documentales que ustedes pueden ver para estudiar más sobre este tema, que es interesante y que como mexicanos deberíamos de conocer más a fondo, y más cuando ahora siempre los gobiernos, eso fue lo que hizo el PRI y ahora el gobierno actual, pues buscan usar a la revolución y a algunos de sus líderes, los buscan usar, ¿no?, de manera electoral. Pues como el pueblo es ignorante y no conoce de historia, pues entonces les cree todo lo que dicen los gobiernos. Hay que estudiar, hay que leer, hay que tener más cultura histórica y más sobre nuestro país, pues para saber dimensionar y poner en su justa medida los acontecimientos del pasado, poner en su justa medida a los que nos venden como héroes, y también poner en su justa medida a los que nos ponen como los villanos nacionales, ¿no? Iturbide, Miguel Miramón, Maximiliano de Habsburgo, y dicen, tuvieron cosas positivas y fueron hombres de su tiempo, y su gran defecto fue que perdieron, y como perdieron, pues ellos no pudieron escribir la historia. Pero bueno, con esto concluimos las cápsulas. Muchas gracias. Recuerden que este capítulo, en el guión, producción y narración, Ramón Matus Pérez, y hasta la próxima. שובי ונסוב, כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השרשרת. כי ליבנו לב אחד, מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת השרשרת.